que dije ayer en el editorial, que es duro pero hay que digerirlo, que es que a raíz de la herencia que recibió el gobierno y a raíz de la pandemia, la caída de este año va a ser tan fuerte que aún crecido al 5% anual durante los próximos 3 años, cosa que vos sabés que es bien difícil crecer 3 años consecutivos en Argentina, más con la restricción externa que tenemos, aún creciendo al 5% anual durante los próximos 3 años, el PBI per cápita, con el que llegaría Alberto a fin de 2023, es menor que el que dejó Macri. Sí. Es menor, ¿sí? Con lo cual la única forma de salir de esa trampa es mejorar la distribución del ingreso. Pero eso habla de la enorme dificultad que tiene este gobierno. Habla de mejorar la distribución del ingreso dentro del contexto de restricción que estás describiendo vos, y también habla de la necesidad de dar una pelea por la subjetividad y por la construcción de un relato histórico, relato en términos de construir un sistema de ideas, de explicaciones y de causas con diagnóstico que le dé coherencia a lo que nos está pasando, que nos permita garantizar la confianza y la gobernabilidad en la Argentina. Porque vos podés administrar con mucha inteligencia la crisis, estás en una crisis, pero tenés un sector del poder real que construye sentido para tratar de hacerte ver frente a los ojos de esa opinión pública despolitizada o independiente, que la culpa de las restricciones es tuya por tu mala gestión económica, por tu mala gestión financiera o monetaria, y por más que estés haciendo las cosas bien, después tenés menos capacidad de influir sobre la realidad, porque como dice la derecha, y en esto hay que darle la razón, la economía se construye básicamente de expectativas, y la confianza es muy importante. Entonces, si bien es cierto que hay burbujas donde el establishment consigue muchas veces hacerle creer al resto de la sociedad que lo que ellos construyen es la realidad, también es cierto que en esa puja constante por el sentido, en la construcción de la realidad, efectivamente se construye la realidad. Y hay, viste, como profecías autocumplidas, o hay relatos que pasan de la ficción a la realidad. Millones de casos podríamos poner en la historia argentina, donde por desatender la batalla cultural, por desatender la construcción de la subjetividad, por desatender la narrativa que le dé coherencia a lo que está sucediendo, gobiernos con buenas intenciones naufragaron. Yo esto lo veo y trato de alertar todo el tiempo. Para mí, tan importante como la pelea por la tranquilización, por la tranquilidad, como dice Guzmán, de la economía, es la pelea por la racionalización del debate político para que la sociedad entienda cuáles son los roles de cada uno y cuáles son los intereses que están en disputa, porque si esto se confunde, todo se traduce, digamos, en la lógica maniquea que quiere instalar Macri como el gran ordenador del sistema o del debate político del sistema de ideas en la Argentina. Va a ser muy complicado para cualquier proyecto popular llevar adelante una administración sensata. Yo ayer veía que en México, viste, hay una ola de protesta similar a la que hay acá, en términos muy parecidos. Si vos escuchás las cosas que dice, son muy... Bueno, ocurre en España, ¿no? En México, en España y en Argentina hay un discurso parecido y está en progreso, en una evolución cada vez más rápida, no sé si llamarle destituyente, pero una queja cada vez más fuerte, más agresiva. En México pusieron unas carpas, es decir, un día hicieron la marcha y se quedaron los tipos. Y estuvieron un montón de días hasta que vino una tormenta torrencial y se tuvieron que ir buena parte. Pero digo, podía no haber ocurrido lo de la tormenta, y ya empezaron a tomarle la capital. O sea, si vos no frenás esto, uno no sabe cuál es el límite, hasta dónde van a llegar, ¿no? Y yo no sé, mira, yo ayer hablando con un funcionario del gobierno, yo decía que todo el sistema es procíclico, ¿no? Es decir, bueno, los grandes medios, los de papel, qué sé yo, tienen grandes pautas históricas, ya está así, y yo digo, esa lógica hay que romperla. Y yo entiendo que, bueno, yo no soy el que decide, yo te doy mi opinión, los que deciden son ustedes. Me dicen, sí, lo que decidimos son nosotros, como diciendo, no me importa un carajo lo que vos opines. Y yo, si vos tenés esa característica así procíclica y no haces nada para romperlo, bueno, entonces, si no haces nada para romperlo, no es que se va a quedar acá, van a avanzar, cada vez va a ser más agresivo. Me parece a mí, no sé. Si seguimos haciendo las mismas cosas, seguiremos obteniendo el mismo resultado. Sí. Además, está claro, digamos, que acá hay una narrativa también, podríamos decir, mundial de la derecha en tratar de empatizar con la incomodidad que genera las restricciones que impone la pandemia o la cuarentena, claro, en la reivindicación de un discurso, una supuesta libertad que está amenazada por los gobiernos populistas que en lugar, digamos, de liberar las cosas para dejar que la economía funcione con normalidad, tratan de obstruir y de regular de manera de perjudicar la vida común de la gente. Ese relato es un relato complicado.
a ver, en ese sentido se entiende, por ejemplo, la propuesta de Larreta también de llevar las clases faltando 3 meses para que termine el ciclo escolar a las plazas. O sea, lo que les interesa es la foto, es decir, mientras hay un gobierno que regula la economía, que te prohíbe que compras dólares, que regule la vida social, que te prohíbe que vayas a comer afuera, nosotros estamos dando la pelea para que los pibes puedan volver a la clase y vos puedas sacártelos de encima, digamos, ¿no? Porque el valor de la libertad es un valor innegociable. Y mezclan todo, porque esto que yo estoy diciendo, incluso si no lo dijera el sentido irónico, en algún medio de comunicación podría ser tranquilamente el discurso de un dirigente opositor que reciba apoyos y aplausos. Claro. Es tan increíble, mezclan todo, o sea, a veces, che, a ver, ¿por qué estamos peleando contra la cuarentena? Porque en realidad estamos peleando contra el Estado. ¿Entendés? Claro. Y lo que se está buscando acá es un discurso antirregulación, de liberación total, digamos, y además fíjate qué perverso, porque ellos asemejan la sociedad al mercado. Ellos te dicen, claro, ¿quién es el que construye la riqueza? No es el Estado, es el mercado. No, muchacho. Acá el que construye la riqueza es la sociedad con el esfuerzo y con su trabajo. En todo caso, digamos, el mercado es parte de esa sociedad, una parte, digamos, ¿no es cierto? Como el Estado también es otra parte de esa sociedad, ¿no? Que si no interviniera, podría hasta incluso destruir riqueza. Bueno, toda esa confusión en los términos la manejan de manera muy inteligente, obviamente con un sistema y un dispositivo de medios que le permite darle racionalidad a estos disparates, y que hace que nosotros, por ejemplo, estos discursos que estamos o estas charlas que estamos teniendo entre nosotros, donde a veces para tratar de graficar lo que hacen los demás, en otro contexto, al revés de pensarse como una ironía, se pudiera llegar a pensar como un relato combativo. ¿Entendés? Entonces, claro, de verdad claro, es increíble, o sea, es muy difícil incluso mantener la serenidad emocional cuando vos te encontrás, esto que me decís vos, de lo de Prat Gay explicándonos cómo hay que manejar la economía, o sea, si yo parece de Capusotto. Bueno, yo me imagino, la verdad, muchas veces trato de ponerme en la cabeza de Alberto, ¿no? Porque la gente, estamos preocupados, por ejemplo, por lo que pasa con el dólar. Y la verdad, yo te tengo que decir, como especialista en el tema, que lo asombroso es que no se haya ido a la mierda el dólar antes, ¿no? O sea, le dejaron una situación tan desastrosa, que era obvio que en algún momento ibas a tener una tensión cambiaria. Recordemos que Macri la tuvo desde 2017 la tuvo durante 2 años. ¿No? Y desde que llegó Alberto, nosotros no la tuvimos. Entonces el presidente logra una situación sanitaria mejor que la mayoría de los países de la región. Logra una situación económica pareja con el resto, cuando le dejaron un desastre, y no lo puede mostrar como éxito de su gestión. Y yo recuerdo, te cuento algo para dejarte que vos opines, que de una charla que tuvo Marcos Peña cuando era jefe de gabinete con sus ministros, cuando quería subir las tarifas. Los ministros dijeron que era muy piantavotos. Y él le dijo que tenía en las encuestas que la gente entendía que la culpa era del kirchnerismo. Y entonces terminó diciendo, en tanto y en cuanto nosotros podamos echarle la culpa a ellos, vamos a poder hacer lo que queramos. Esto lo dijo en una reunión de gabinete Marcos Peña. Entonces, ahora lo doy vuelta y digo, los éxitos que tiene Alberto, éxitos en una situación de pandemia, donde un éxito es salvarte de una catástrofe, ¿no? No los puede mostrar. No los puede mostrar. Y le va a costar mucho, en el mismo 2021, sin llegar a 2023, explicarle a la gente que está mal por la pandemia y por la herencia, y no por culpa de él. ¿No? Eso es lo que me preocupa a mí. Sí, además, yo recuerdo, vos también debes acordarte, al principio todo el mundo decía, se vienen los saqueos, va a haber desabastecimiento, va a haber... Nada de eso ocurrió. Exactamente. Nada. La inflación es más baja que antes, no hubo saqueo, no hubo desabastecimiento, se salió del default, porque las consultoras internacionales que le subieron la nota a Argentina, dicen Argentina salió del default, con lo cual confirman lo que dijo Alberto, que estábamos en default. Sí. Bueno, y hoy la derecha se noticia que no hay dólares. O sea, los que armaron el mecanismo de sobreendeudamiento y fuga, después dicen, pero ¿cómo puede ser? Y fíjate además, Roberto, una cosa que es increíble. Yo creo, haciendo memoria, que estas medidas que tomó el Banco Central generaron más revuelo político y social que las que puso Macri en octubre del 2019 cuando restringió, digamos, la venta de dólares de 10.000 a 200. Así es. Bueno, entonces, yo lo que digo es que tenemos que salirnos de la queja, y entre los que entendemos y tenemos un diagnóstico de este problema, tener una estrategia muy proactiva para salir de esta encerrona.
¿no? Sí, coincido. Bueno, a ver, yo también estoy intensificando muchísimo más en los últimos meses el trabajo territorial, entre otras cosas, porque además creo, primero porque, digamos, el modelo de militancia que yo creo y que llevo adelante desde que tengo 13 años, ¿no? Vinculado de verdad al territorio, a los problemas de la gente, a mi propia cosmovisión, digamos, ¿no es cierto?, que es tratar de representar, digamos, a los que se me parecen y a los que yo creo representar en el marco de las instituciones. Pero después también, porque para dar estos debates es muy importante la legitimidad de origen de los dirigentes. O sea, si vos hablás todo el tiempo encerrado en 4 paredes, con alfombra, con secretaria, con chofer, en un microclima, se te nota. Sí, estás diciendo algo, ¿entendés?, que te contaron, que no es algo que vivís. Y yo creo que lo peor que le puede pasar a una sociedad no es pasarla mal, sino pasarla mal y sentir que sus dirigentes no saben que le están pasando mal o que la pasan mucho mejor que ellos. Entonces, a mí lo que más me perturba desde hace mucho tiempo, inclusive antes que gane Alberto, viendo lo que pasó en Chile, es la posibilidad de un avance de la antipolítica como consecuencia del crecimiento de un malestar en la región producto de la precariedad de la estructura socioeconómica. Entonces yo esto lo vengo, y lo he hablado con vos desde hace por lo menos varios meses, y he tratado de marcar en algunos programas de televisión este mojón para tratar de llamar la atención al conjunto del sistema político, que uno empieza a ver desde hace ya varios meses, antes incluso que asuma Alberto, un malestar que no logra ser traducido en demanda por parte de los partidos políticos. Y cuando ese malestar no se traduce en demanda, no se traduce en política pública, no se traduce en proyecto de ley, no se traduce en discursos racionales, la gente explota contra todos. Y ahí no importa si sos radical, peronista, de izquierda, de derecha, honesto, corrupto, sos político, inclusive no importa si sos periodista o sos diputado. La gente te identifica como parte de la discusión política y sos culpable de todo. Y ahí puede venir cualquier cosa. Un Bolsonaro, cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, para mí es muy importante que se entienda esto, porque si nosotros no somos quirúrgicos a la hora de planificar la comunicación, la construcción simbólica, la ejecución de partidas o de políticas públicas, prolijos y transparentes en todo, la administración de esta crisis nos va a poner a prueba en situaciones muy peligrosas, no solamente a nosotros, a todos los gobiernos de la región. Claro, claro. Sí, es una problemática compartida. Digo, vos fijate que hay, no sé, dictaduras como la de Bolivia, que fue un desastre la situación sanitaria que vivieron, y los tipos están tranquilos. Y situaciones como la nuestra, en donde vos no tuviste la crisis sanitaria en términos de falta de cama de terapia intensiva y todas esas cosas, en donde el gobierno es tratado de una manera, la agresividad del discurso. Bueno, ¿viste lo que le pasó a Robertito Funes Ugarte? Sí, ¿no? Terrible. Que es, digo, no es por el dato en particular de que le haya ocurrido, sino que es un símbolo. Tiene muchos matices eso. Robertito no es Roberto Navarro. Digo, ¿no? Tiene un discurso, ¿viste? Encendido, ¿no? El tipo que le cae simpático en general a todo el mundo, ¿viste? Y sin embargo fue atacado. Casi te diría que fue atacado en su territorio. Roberto sabe que su ideología no es precisamente la de un kirchnerista duro. O sea, él trabaja en un canal identificado con una corriente de pensamiento, pero él ha logrado construir un discurso, un mensaje, una estética que es amigable para todos, pero como decimos, no es Roberto Navarro, o sea, no es Gustavo Silvestre, no es Roberto Navarro, no es Juan Amorís, que vos podés decir. Exacto. No, o sea, representan un debate ideológico, una mirada de la discusión política. Roberto, digamos, en ese sentido es como Masuiti, es, digamos, sin embargo, por estar con el micrófono del C5N casi lo cagan a palo. Bueno, te doy un dato más, que ayer lo corroboré. Yo, en enero de 2016, un psicoanalista muy importante de la Argentina me contó algo. Me dijo, tengo la mitad de mis pacientes con una situación de alivio maravillosa. Dice, porque todo el último año yo no sabía ya cómo tratarlos, porque estaban con situaciones de angustia muy, muy fuerte, ansiedad, tensión, muy mal, porque realmente sentían que vivían una dictadura. No son formadores de opinión, no son políticos, son ciudadanos comunes y corrientes que sentían eso, y que estaban muy mal, y que yo lo desarmaba un poquito esa idea en una sesión, y cuando volvían a la otra semana estaban peor. ¿Sí? Este es un hecho de la realidad, no es alguien que está operando, esta es una persona
que está sintiendo eso. Tenemos que empezar a entender que en la población en general no hay enemigos, hay personas que piensan de una manera o de otra, y de acuerdo también a lo que escuchan, a lo que sienten, y qué sé yo. Y bueno, cuando se va Cristina, sienten alivio estas personas y se curan. Bueno, hoy están peor que antes. Y esto no surge de una persona, sino que surge de reuniones que están teniendo los psicoanalistas de la Argentina, donde ven que la gente está mal. O sea, la gente que escucha este discurso, porque tenemos que separar, me parece, a los dirigentes o periodistas que generan la situación de odio, de los que lo reciben y lo sufren. Y lo sufren. Hay personas que lo están sufriendo. Y que están... En algún caso reaccionan de manera violenta, como este hombre. No lo estoy defendiendo, estoy diciendo para que vayamos un poco más y no nos pongamos en de buenos o malos, ¿no? Digo, eso está pasando. Hoy puede ser de un sector minoritario, mañana puede ser mayor. Otro día, el germen que le metan en el algoritmo, viste que todos comparten lo mismo, con lo cual se dan manija, ¿no? No hay forma de dudar con el algoritmo de las redes, ¿no? Porque vos recibís siempre el mismo mensaje. Un día le pueden decir cosas peores a las que le dijeron hasta ahora. ¿No? Un día lo puede... Todavía no tocamos los límites. No, comparto la preocupación y yo también lo vengo reflexionando. O sea, más, hace un ratito lo estaba pensando y después me desvié con lo que te estaba comentando porque te quería tocar este tema también, ¿no? La inestabilidad emocional y el componente psiquiátrico también de la disputa ideológica, ¿no? Y de la disputa discursiva. Porque, a ver, este muchacho que le quiso pegar a Roberto es el síntoma de un problema mayor, no es la causa del problema, no es que hay locos, es que hay una situación política muy difícil, muy maniquea, planificadamente maniquea, que enferma a la gente, que genera tensiones y que genera obviamente estados de ánimo que son, que son reales, porque vos podés decir, che, esto no es real, pero el tipo lo vive como real, entonces en ese momento pasa a ser un fenómeno social. O sea, si hay mucha gente, por ejemplo, que cree que estamos en presencia de una invasión extraterrestre, aunque no haya extraterrestres, tenés otro problema, que es que hay mucha gente que lo cree, por poner un caso, ¿no? Entonces, vos no podés hacer solamente como que alcanza con decir, mirá que no es extraterrestre, no, porque está dando un fenómeno complicado, que es el que la gente se empieza a convencer, como decías vos recién, por ejemplo, que hay una dictadura, la gente se empieza a convencer, o un sector de la gente, ¿no?, para ser más preciso, se empieza a convencer que hay una dictadura, se empieza a convencer que efectivamente hay un plan para empobrecernos, para nivelar para abajo, que le llaman pobrismo. Eso genera odio, ¿no?, porque además se sienten amenazados en sus valores, en su forma de vida. Eso genera odio, resentimiento, y de repente aparece una situación fortuita, que es la chispa que incendia la pradera, como diría Mao. Y bueno, sí, yo también lo veo. Y hay que desarmarlo, y los nuestros también tienen que entender que lo peor que nosotros podemos hacer es caer en la provocación o generar una tensión similar pero de signo ideológico contrario, porque termina mal. Y la verdad es que acá hay que apelar a la docencia, apelar a la reflexión política, apelar a la paciencia y apelar fundamentalmente a la persistencia en la lucha por desarmar estos mecanismos de comprensión de la realidad tan perversos que dividen a los argentinos en falsas contradicciones. Porque si no, si la contradicción en la Argentina es entre los vagos, entre la Argentina productiva y la Argentina subsidiada, entre la capital federal productiva y la matanza que vive de los planes sociales, cagamos. Claro. Cagamos, porque esto es, la verdad, si esta línea se hegemoniza, digamos, como línea de explicación del conflicto sociopolítico argentino, se perpetúa además el poder real en la Argentina, y esto enfrenta a la sociedad y termina en cualquier cosa. Así que yo creo que hay que tratar de comprender esto, desarmarlo con inteligencia, sin ir al choque, y fundamentalmente ser nosotros también los productores de contenidos propios, porque si no, estás todo el tiempo tratando de explicar lo que el adversario te impone como agenda. Acá hay Leandro, que generar el otro día un político propios que le den también un sentido a la narrativa histórica de la sociedad, que puedan ser ajustados a una realidad empírica, razonable, política, y no solamente una construcción emocional que funciona como torbellino que se lleva puesto todo. Y eso también es responsabilidad no solamente del gobierno, sino del campo popular en su conjunto, de los académicos, de los intelectuales, de los periodistas, de los funcionarios.
Bueno, ¿cómo construimos también ejes de discusión política, hechos simbólicos, comunicacionales, noticias, hechos políticos, construcciones modélicas de la realidad, que puedan ayudar a que el debate político se encamine hacia un lado más racional y menos emocional? Claro. Es complicado, Sí. pero por lo menos hay que tener el diagnóstico y darle la importancia que tiene y pensar que siempre puede ser peor. Sí. Yo soy Una película de Woody Allen esto. yo soy terrible. Siempre pienso que todo puede ser peor. Y creo que una vez que tienen los canales aceitados, ¿no? Estos canales de medios, de redes, los medios funcionan mucho mejor que hace 5 años, ¿eh? Antes era un grupo y los demás eran satélites. Hoy laburan con un nivel de sincronización que nunca le habíamos visto. Esto no se arregla con una ley de medios que divida Clarín, ahora es otra cosa, ¿no? Ahora es un aparato que funciona en sincronía de una manera asombrosa. Y el tema de las redes está tan aceitado hoy que vos un día le ponés a esa red un mensaje mucho más fuerte contra una minoría, no sé, pensala, tratemos de no dar ideas, pero pensá cosas, ¿no? Y eso puede ser terrible, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui la primera vez al Museo del Holocausto y vos vas recorriendo y llegás a la parte de deshumanización. Porque antes de matarlos tenían que deshumanizarlos. Yo no te puedo matar como un ser humano como yo, porque es moralmente discutible eso, ¿no? Pero si te deshumanizo te puedo hacer lo que quiero. Bueno, ese periodo de deshumanización que empezó en 2015 me parece que ahora se potenció. Y hay actores, yo vi el otro día gente que decía qué barbaridad que en el Destape va a tener un programa Amado Vudú. ¿Por qué Amado Vudú no puede tener programa? ¿No? Porque ya dijeron que Amado Vudú no es un ser humano. Sí, claro. Sí, inclusive si estuviese preso y condenado también sería derecho. Eso es lo que digo yo, claro, si está preso y nosotros queremos que un preso tenga un programa, ¿por qué no lo podría tener? Sí. Lo único, está privado de su libertad, ¿no? De su posibilidad de expresarse. Exactamente. ¿No? Sí, entonces, es horrible, yo también lo veo, porque aparte es eso del odio, ¿no? Son las ideologías del odio, el extremismo, el odio. Sí. Y el odio... Vos recién decía, tenemos que evitar de que sea hegemónico todo esto. Es obvio que aún no es hegemónico, pero hay un derrame bastante importante ya de eso. Ya yo también lo veo. Se expandió. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, ahí, Roberto, por ahí el mensaje es, bueno, nosotros tenemos que ser muy firmes, pero no tenemos que caer en la tentación de odiar y de responderle al odio con odio. Al contrario, yo digo que hay que comprender lo que le pasa a esa persona que es manipulada. Si no, te digo que está sufriendo. Y ¿sabés qué es clave también, Roberto? Tenemos que empezar a pensar en la necesidad de hablarle a los pibes, a los más chicos. Porque el problema real es si se da un proceso de politización por ultraderecha en la juventud. Yo ya veo que hay un proceso de politización por derecha. Vos pensás que, se dice habitualmente que cada lustro se incorpora una generación a la política, cada 5 años más o menos, ¿no? Y la verdad que del 2015 al 2020 no es lo mismo que el 2010 al 2015, ¿eh? Claro, entonces, todo el proceso, me lo dice Pedro Rosenberg, el cadete, claro. Que a él le preocupa mucho todos estos jóvenes que aparecen así. Porque si vos eras pibe y te incorporabas a la vida pública, porque empezabas a leer o a preocuparte, entre el 2010 y el 2015 tenías una agenda, un horizonte, un vocabulario, prácticas, o sea, había un montón de cosas. Vos pensás la diferencia, Roberto, entre el 2010 y el 2015 y el 2015 y el 2020. ¿No? Entonces, yo estoy muy preocupado por eso, porque en realidad todo esto, mientras sea nicho de un sector minoritario de la sociedad que tiene, bueno, cierta edad, cierto resentimiento, que bueno, está bien. Pero el problema es si esto prende a los pibes. Si esto prende a los pibes, ahí sí de verdad estamos en un quilombo enorme, ¿viste? Porque cuando los pibes toman... Y además yo lo que noto es que mucho de esto de las redes sociales, la agresividad con la que escriben algunos pibes, digamos, para tratar de expresar sus ideas políticas, que es la de Milei. ¿Me entendés? Claro, o sea, claro. Es eso, o sea, es, ¿viste? Para decir algo, más allá de que vos estés de acuerdo, yo muchas veces no estoy, ni siquiera analizo si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que está diciendo, sino con la bronca y con el odio que lo dice. O sea, yo creo, por ejemplo, que, a ver, vos podés discutir si hay que cobrar más o menos impuestos. Lo que vos no podés discutir
de si una persona que quiere cobrar un impuesto es un ladrón o no es un ladrón, porque eso en ningún país del mundo. En ningún país del mundo se asocia un impuesto con el robo. Podés hablar de un impuesto que sea más o menos confiscatorio, como se da, bueno, si hasta tal punto, pero no la idea de el impuesto equivale al robo. Porque hay gente que eso, que yo al principio hacía como un consumo irónico de eso, y decía, mirá qué boludo, y después me empecé a preocupar, porque dije, che, pará, hay un montón de gente que lo está repitiendo. Claro. Y es ahí donde se asocia la idea del gobierno intervencionista keynesiano con la idea de una dictadura que interviene sobre las libertades individuales, con esta concepción hiperindividualista, arcaica, que además deviene después en una idea muy represiva de la sociedad, muy conservadora. O sea, son tan liberales, por ejemplo, que dicen que el Parlamento tiene que cerrar, y de repente todo es un quilombo, que decís, che, esto, ¿cómo puede ser que los liberales tengan esta actitud contra los legisladores y tengan además esta idea? Se mezcló todo, y bueno, y eso es un problema, ¿eh? O sea, yo lo estoy identificando como un problema. Leandro, acá hay mucha gente que me está diciendo que te pongamos un programa de radio. Bueno, cuando quieras. Sí, me gustaría. Sí, lo que pasa es que tengo unos horarios muy raros, y el problema, yo ya te lo dije en algún momento, que el problema que tengo es que, por ejemplo, ahora porque te ordené el día de determinada manera, pero mañana no es igual que hoy. Claro, ¿y querés dormir también? Sí. Un abrazo, Leandro. Abrazo grande. Chao. Vamos a escuchar música.